Bien, ¿me escuchan todos? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Simplemente como por una reclarificación del funcionamiento de este grupo o de esta asignatura, los días de hoy siempre va a ser virtual, o sea, va a ser exclusivamente virtual. No hay un espacio asignado el día lunes. El único día donde tenemos la posibilidad de clase presencial es el día viernes, de 9 a 11, si no estoy mal, o de 10 a 12, ya se me olvidó el horario. Perdón, de 1 a 3, si no estoy mal, ustedes me corrigen. En ese sentido, el día de hoy no es necesario que vengan o que asistan a la universidad para tomar esta clase. Igual esta semana, yo diría que mañana, estaría enviando la encuesta para ver quiénes vendrían el día viernes y para determinar, de acuerdo al aforo, quiénes serían los que terminarían asistiendo. Simplemente esa clarificación sobre la metodología. Entremos en materia. Vamos primero como a retomar lo que estábamos presentando la clase anterior. ¿Me están oyendo bien? Sí. Sí, Que veo, señor. veo aquí la señal del Wi-Fi muy bajita y eso me empieza a preocupar porque en un momento dado, si está tan bajita, de pronto se pierde. Dime, Carol. Profe, lo que pasa es que la clase pasada a mí en la última hora de clase se me fue la luz. Entonces yo intenté buscar a ver si usted había subido la clase, pero no la encontré ni en el correo ni en el Moodle. ¿No está en el correo? ¿No está en el calendario de Google? O sea, no, o sea, es que todavía no la he subido a Moodle porque pues Moodle todavía no está completamente activado. Tendrías que tener paciencia, o si no, trata de entrar por Google Calendar, creo, que ahí está la grabación. O sea, tú como que mandas un mensaje y ahí tendría yo que autorizarte para compartir la grabación. Pero pues, o sea, tengo que tengan un poquito de paciencia con respecto a las grabaciones de los videos, porque estamos pendientes de, pues, del funcionamiento de la plataforma de Moodle. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, pues. Bien. Entonces, ya entrando en materia, con respecto a lo que estábamos discutiendo la sesión de clase anterior, nosotros nos centrábamos en el concepto de ecuación lineal en dos variables, el cual digamos que es un concepto algebraico que hace referencia a cierto tipo particular de ecuación que tiene una estructura muy fija y determinada y que tiene cierta estructura en el tipo de solución que produce. Nosotros mencionábamos anteriormente que cuando uno tenía una ecuación lineal, esas ecuaciones lineales tenían infinitas soluciones. De hecho, creo que yo mencioné que gráficamente eso tiene una representación de una línea recta, pues que tiene naturalmente infinitos puntos. Cuando nosotros empezamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales, es decir, de varias ecuaciones lineales tomadas en conjunto, esa naturaleza o esa estructura de las soluciones de esos sistemas no es la misma que en el caso de una ecuación lineal solita. Voy a tratar de explicarme un poco mejor. Cuando uno tiene sistemas de ecuaciones lineales, la cantidad de soluciones no necesariamente siempre es infinita. Y precisamente dentro de otras cosas, eso es lo que vamos a tratar de clarificar el día de hoy. Entonces, la vez pasada mencionábamos que cuando uno tiene un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas,
ese sistema de ecuaciones lineales tiene una solución, o mejor dicho, una solución de ese sistema es una pareja de números reales que soluciona todas las ecuaciones del sistema. Es decir, tiene que ser una pareja que me sirve tanto para la primera como para la segunda ecuación en el caso de un sistema de dos ecuaciones lineales. Desde ese punto de vista, yo les decía a ustedes que si yo tomo, y creo que este ejemplo lo alcanzamos a mencionar, yo tomo este sistema de ecuaciones lineales tan sencillito, x más y igual a 10 y x menos y es igual a 4, 7,3 es una solución de ese sistema, porque cuando yo reemplazo esta pareja, tanto en la primera como en la segunda ecuación, el sistema se satisface en todas las ecuaciones, es decir, 7 más 3 pues claramente es igual a 10 y 7 menos 3 es igual a 4. Eso significa ser una solución del correspondiente sistema. Yo les pregunto, ¿será que la pareja 5,5 también es una solución del sistema? Yo No, digo señor. Alguien dice que sí, escuché que la gran mayoría dijo que no. ¿Alguien dice que sí? Sí, pues se podría, porque digamos, 5 menos 5, ¿no? Me parece. Otra vez, no te escuché bien, no sé si fue que se me cortó o algo. O ¿Qué me sea, decís? me refiero, digamos, en la parte de abajo quedaría 5 menos 5, entonces sería 10, ¿no? No, abajo no sería, o sea, abajo en la primera ecuación sería 5 más 5, que Sí, eso es señor. 10. Pero en la de abajo sería 5 menos 5, que eso sería 0. ¿Sí o no? Porque es 5 menos 5. Y entonces en ese caso no cumpliría con la segunda ecuación. Entonces miren cómo, a pesar de que esa pareja satisface una de las ecuaciones del sistema, no satisface la otra. Y entonces, si no satisface todas las ecuaciones del sistema, eso no es una solución, porque no satisface la segunda ecuación del sistema. Sí me estoy haciendo entender con la idea es un poco, me parece simple, me parece una idea simple entender qué significa ser solución y qué significa no ser solución del sistema. Pero no sé si hay alguna pregunta con respecto a esta situación. ¿Estamos bien? ¿Claro con la idea? está muy claro, profe, sí. Perfecto. Entonces, naturalmente, en este mismo ejemplo, puede surgir la pregunta, bueno, ya tenemos una solución, ¿será que hay más soluciones del sistema? ¿Será que podemos encontrar más soluciones de ese sistema? Y hablando en términos generales, la pregunta que emergería es, ¿será o cómo sería una forma de determinar la solución o las soluciones de cualquier sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas y de dos ecuaciones? Y para ese caso particular, y para, bueno, creo que no es el mismo sistema, ya lo revisamos con el de arriba, para el caso particular de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, hay dos alternativas para el proceso de solución. Entonces, permítanme subo esto un segundito para que se vea más clarito. Y la pregunta es la que les mencionaba. Yo tengo cualquier sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, por ejemplo este de acá, y yo quisiera conocer las soluciones de ese correspondiente sistema. Como les mencionaba, para ese propósito hay fundamentalmente dos métodos básicos que aplican o que funcionan muy bien cuando tenemos un sistema así de pequeño, con dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos a ver que para sistemas más grandes, con más ecuaciones o con más incógnitas, estos métodos que vamos a discutir hoy funcionan de una manera un poco más defectuosa.
pero también, digamos, que puede uno tratar de adaptar la idea para cualquier tipo de sistema. Entonces, por eso les presento estas ideas, a pesar que son muy exclusivas o se utilizan muy específicamente para sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y el primero es el que se llama el método de sustitución o del despeje, si queremos llamarlo de esa forma. Y la idea es bastante simple. La idea es, si yo tengo este sistema, lo que yo trato de hacer es, en alguna de las ecuaciones, despejo una de las variables, como nosotros presentábamos la clase pasada, la idea del despeje, y ese despeje lo reemplazo en la otra ecuación. No sé si la idea sí sea como clara, entonces voy a tratar de ejemplificarlo. No sé por qué se me bajó todo esto. Entonces vamos a mirar en este sistema la idea correspondiente. Yo tengo mi sistema de 2 por 2 y entonces tomo, por ejemplo, la primera ecuación y voy a despejar, por ejemplo, la variable y. Yo podría escoger cualquier ecuación y despejar cualquiera de las variables. O sea, yo pude haber hecho, no, entonces cojamos la segunda ecuación y de ahí despejemos x. La escogencia de la ecuación y de la variable que uno va a despejar, pues depende naturalmente de la que sea como más sencilla, menos pesada de despejar. En este caso, por convención, yo escojo la primera ecuación y despejo la primera variable. Y obtengo esta expresión que voy a resaltar acá. Y igual a menos 3x más 7 sobre menos 2. Y cuando yo tengo ese despeje, miro la otra ecuación. Y en la otra ecuación aparece esta variable y, si aparece 6x más 8y igual a menos 4, aparece esta variable y pues lo que yo hago es simplemente voy a reemplazar en esta variable y el despeje que había hecho anteriormente. Y entonces esta ecuación, la segunda ecuación, después de haber reemplazado, me queda de esta forma. Entonces la idea es despejo de una de las ecuaciones, alguna de las variables, y ese despeje lo reemplazo en la otra ecuación. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Con la idea? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Digamos que por el momento las ideas son muy sencillas y de repente hasta conocidas. Hay ocasiones donde estas ideas se presentan en la escuela. Entonces posiblemente ya lo vieron. Pero, pues como siempre, tengo que presentarlo para dejar las bases para lo que viene después. Entonces, si ya lo vieron o lo tienen muy claro, muchísimo mejor. Igual tengo que tratar de presentarlo. Entonces, miren el desarrollo posterior de lo que acabamos de hacer. Una vez nosotros reemplazamos, empezamos a desarrollar la ecuación, es decir, empezamos como a hacer las multiplicaciones, las divisiones correspondientes. Miren cómo me va quedando. Aquí lo que hice fue multiplicar la parte de arriba por el 8 y aquí hice la división con el menos 2. Y me queda esta expresión, o por el momento me queda esta expresión. Y entonces, una vez llego aquí, lo que hago es despejar la variable que queda. Cuando yo reemplacé el despeje de la variable y, todo me quedó en términos de la variable x. Entonces, lo que hago a continuación es despejar la variable x.
Y cuando despejo la variable x, y quiero que miren cuidadosamente el proceso que hice para ese despeje, es un despeje de una variable, el resultado que me queda es este de acá. X igual a 4/3. Quiero que miren cuidadosamente ese proceso y me digan si es claro lo que se hace ahí o no. Sí, profe, todo claro. Entonces, a partir de ese proceso de despeje y de reemplazo, yo encuentro un valor para la variable x. Es decir, encuentro la solución del sistema de ecuaciones en la variable x. Y una vez tengo eso, pues yo me devuelvo a este pedacito que había seleccionado en verde, el despeje, y me doy cuenta que si aquí reemplazo la variable x, obtengo la variable y. Y entonces lo que hago es simplemente, en este despeje, reemplazo x por el valor que obtuve, que es 4/3, lo reemplazo acá, y aquí obtengo el valor de la variable y. Y entonces en este caso me queda que y es igual a -3/3. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí es claro el proceso? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ese es un método plausible para solucionar sistemas de dos ecuaciones con dos variables. Quiero que se den cuenta de la naturaleza del proceso, o para ser más preciso, del propósito del proceso. El propósito es tratar de dejar o encontrar la solución en alguna de las variables a partir de un proceso de despeje para, a partir de ese valor en una de las variables, ir obteniendo el valor de la otra variable. Verbigracia esta idea, este segundo ejemplo. 2x más 5y igual a 10 y 3x menos 2y igual a 4. Quiero que miren todo el proceso. Despejo y de la primera ecuación. Vuelvo y repito, ustedes podrían haber dicho, ¿y por qué y? ¿Por qué no despejo más bien x? Y podrían haberlo hecho de esa forma. Es decir, despejan cualquiera de las variables de cualquiera de las ecuaciones. Y empiezan a reemplazar. Entonces, hago el despeje. Por favor, revisen si estamos de acuerdo con el despeje o no. Reemplazo en la otra ecuación y a partir de ese reemplazo empiezo a despejar la variable x. Miren con cuidado, por favor, y me comentan si estamos de acuerdo o no. ¿Sí es clarito el proceso? Sí, profe, es claro. Sencillito, sencillito, pensaría yo. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, me dice, por favor. Entonces, a partir de ese despeje y reemplazo, llego a este valor de x. X es igual a 40/19. Vuelvo y repito, es simplemente el proceso de despejar y encontrar el valor de x.
Y con ese valor de x que obtengo acá, lo reemplazo en esta expresión de aquí arriba y obtengo el valor de la variable y. Y entonces, cuando hago ese ejercicio, pues obviamente, y yo en eso insistí la vez pasada, aquí aparece involucrada mucha operación entre diversos tipos de números. Pues aquí toca operar los fraccionarios, hacer las cuentas con detalle. Cuando reemplazo en el despeje, y me da igual a 22 sobre 19. Y entonces tengo el valor de x y el valor de y. Y esa sería la solución del correspondiente sistema. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Ese es el primer método, o mejor dicho, es la primera propuesta de método para resolver sistemas de 2 por 2. 2 por 2 significa dos ecuaciones con dos incógnitas. Quiero pasar al siguiente método. Ya miramos después algunos ejemplos o ejercicios para hacer. El siguiente método es el que se conoce como el método de eliminación. Ese método tiene una estructura bastante atractiva y muchas veces es como de los métodos favoritos para resolver sistemas de 2 por 2 e incluso en sistemas más grandes puede llegar a aplicar, pero a mí me parece que es un método que tiene una que otra dificultad, que no me parece que aparezca, por ejemplo, en el método de el despeje que veíamos ahorita. ¿Cuál es la idea del método de eliminación? Yo tengo dos sistemas, perdón, tengo un sistema de dos ecuaciones por dos variables. Y yo quiero encontrar la solución de ese sistema. Lo que hacemos es tratar de modificar bajo ciertas reglas las ecuaciones del sistema de tal forma que aparezcan expresiones similares o iguales en las dos ecuaciones. ¿Para qué quiero que aparezcan esas dos expresiones iguales en las dos ecuaciones? Para que cuando esa suceda, yo pueda cancelar esas dos expresiones iguales y a partir de eso eliminar alguna de las variables del sistema. Esas modificaciones que se proponen sobre las ecuaciones del sistema emergen del proceso de multiplicar las ecuaciones que sean necesarias, o sea, una o las dos ecuaciones, por algún número, de tal forma que aparezca esa expresión igual o similar, que me permita eliminar la variable. Tal vez la descripción textual no aclare mucho, pero a mí me gusta hacerla como para que ustedes vean que hay un fundamento teórico sobre los procesos que desarrollamos. Es decir, que no son procesos así como ambiguos o que son procesos así como sacados de los traídos de los cabellos, sino que son procesos que tienen como una secuencia estructurada de procesos a realizar. Entonces miremos, por ejemplo, este sistema. Yo tengo 2x más 5y igual a 30 y tengo 7x más 3y igual a 15. Y yo quisiera, y es que esa es la parte que a mí me parece dificultosa de este método. Y, o sea, igual ustedes lo pueden seleccionar y lo pueden utilizar. Pero acá responde a la intuitiva o a la intuición de encontrar dos números o un número
tal que al multiplicar una de las ecuaciones por uno de los números y la otra ecuación por el otro, me emerja una expresión que se pueda eliminar. Y eso muchas veces o no siempre es fácil. Entonces aquí es un poquitico de intuición, de ver cuáles son los números que deberían funcionar para la correspondiente eliminación. Por ejemplo, quiero que se den cuenta que si yo tomo esta ecuación y la multiplico por -3, ustedes dirán, ¿y por qué -3? ¿De dónde saca ese número? Como les digo, esa es la parte dificultosa, que ustedes tienen que establecer el número que les va a cuadrar para realizar la eliminación. Aquí utilizo -3 porque cuando yo multiplico por -3, me queda esta expresión. Y voy a señalar esta expresión dentro de la multiplicación. Bueno, multiplicar por -3 es multiplicar cada uno de los coeficientes por -3. Entonces, la primera ecuación me queda -6x menos 15y igual a -90. Y en la segunda ecuación multiplico por 5. Ustedes dirán otra vez, ¿y por qué por 5? Porque cuando multiplico por 5 me aparece esta expresión de acá, el más 15y. Entonces multiplicar por 5 nuevamente es multiplicar todos los coeficientes de la ecuación por el número 5 para que me quede la ecuación de esta forma. ¿Sí fue claro lo que se hizo ahí? ¿O no? Hacer de que en las dos ecuaciones haya una similitud, por ejemplo, en la 15y, ¿no? Dime, perdón, no te escuché bien. ¿Qué fue lo que dijiste? Hacer de que en las dos ecuaciones haya una similitud, en este Efectivamente. caso 15y. Efectivamente. Ahora, hay más de una forma de hacerlo. Alguien me va a decir, ¿y por qué multiplicó por 5? ¿Por qué no más bien multiplicó, qué sé yo? Esa es otra posibilidad. La primera por 7, para que aquí me apareciera un 14x, y la segunda por -2. ¿Por qué -2? La idea es que aparezcan con signos diferentes para que se puedan eliminar. Miren que aquí aparece -15y y aquí aparece 15y. Entonces, si alguien dirá, bueno, pues yo hubiera podido multiplicar la primera por 7 y la segunda por -2 para que me aparezca un 14 y un -14. Y ahí también podría realizar el proceso de eliminación posterior. Hay más de una forma de cuadrar los números en la eliminación correspondiente. Lo cierto es que cuando aparece esa similaridad o aparece esas expresiones que son casi iguales, excepto por el signo, pues lo que yo hago es sumar las dos expresiones. Y al sumar las dos expresiones, pues se suman las x, menos 6x más 35x da 29x. Se suman las y, pero como tienen esa propiedad de que son lo mismo, pero con signos opuestos, se cancelan, por eso desaparecen estas, se eliminan, de ahí viene el nombre del proceso, y luego sumo estas dos y me queda menos 90 más 75, que eso es igual a menos 15. Y cuando yo quedo en esta expresión, pues uno rápidamente puede ver cómo elimina, perdón, cómo despeja la variable x para obtener la correspondiente solución. Y entonces, a partir de ese proceso de eliminación, eliminé la variable y, me quedé solo con la variable x y obtengo la solución en esa variable. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Señor. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Dime. ¿Habrá algún caso en específico donde voltear los números y uno tenga el signo contrario no sirva? Por ejemplo, o sea, no te entiendo la pregunta hacia dónde apunto. O sea, digamos que acá en el ejemplo tú multiplicaste menos 3 y 5, o sea, en Sí. 10. ¿Habrá algún caso donde ese, digamos, método no sirva? No, siempre va a servir, o sea, siempre se va a poder encontrar ese par de números.
porque uno es cuestión de encontrar los números que me cuadren las dos ecuaciones. Y siempre va a haber dos números que me cuadren las ecuaciones para poder eliminar. O sea, si yo te doy cualquier ecuación, debe haber algún número. Por ejemplo, no sé, voy a tomar algunos de los ejemplos anteriores. Este de acá, este de acá. No, claro que es que en este mira que se elimina directamente. Por ejemplo, aquí eliminación hubiera sido mucho más efectivo que sustitución. Si yo tengo estas dos ecuaciones, estas se eliminan directamente, incluso sin necesidad de multiplicar por ningún número. Pero si yo, por ejemplo, tomo una ecuación, esta de acá, y yo digo, bueno, yo quiero eliminar, comúnmente el truco es, cojo esta de acá y esta de acá, por ejemplo, y multiplico por el otro número con el signo, una con el mismo signo y la otra con el signo cambiado. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta y la multiplico por -3 y multiplico esta por 2, aquí me aparece un menos 6x, aquí me aparece un más 6x. Y se van a eliminar las variables x en ese caso. Entonces, siempre se va a poder hacer eliminación, siempre, siempre. Lo que a veces no es tan obvio es cuáles son los números que me van a funcionar para ese proceso de eliminación. Sobre todo cuando los coeficientes son fraccionarios, que eso va a terminar pasando en algún momento. Que uno llega a coeficientes fraccionarios y dice, uy, ¿y ahora cuáles son los números que me pueden cuadrar? Ahí se necesita un poquitico de intuición, pero siempre se va a poder hacer. Eliminar alguna de las variables siempre se va a poder hacer. No sé si respondo tu pregunta. Sí, señor. Gracias. Listo, pues. Profe, Dime. pero entonces cuando hay fraccionarios es mejor entonces el otro método, el que nos explicaste primero, ¿sí? No estoy, o sea, miren, yo no estoy diciendo en ningún momento cuál es mejor, cuál es peor. Lo que digo, porque cada uno tiene sus propias dificultades, lo que digo es, cuando hay coeficientes fraccionarios, es a veces más complejo determinar cuál es el número que me va a producir la eliminación. No digo que sea imposible, digo, es a veces un poco más complejo determinar eso. Ahora, puede ser que por el otro lado el despeje también sea igualmente complejo. O sea, yo no trato de establecer aquí ninguna categoría entre los métodos, ni siquiera cuando veamos el método más relevante y emblemático, que es Gauss-Jordan, yo voy a venir a decirles que ese es el mejor. Ustedes escogen el método que quieran utilizar. Yo se los presento todos con el mayor detalle, pero a la hora de enfrentarse con un problema, ustedes tienen que ver cuál es el que más se les facilita de acuerdo con el problema. Entonces, cuando hay coeficientes fraccionarios, pueden tratar de hacerlo por eliminación, pueden tratar de hacerlo por despeje, y en cualquiera de los dos casos va a resultar válido el resultado que obtengan, siempre y cuando lo hagan bien. Pero lo que digo específicamente es que cuando los coeficientes son fraccionarios, no es muchas veces tan evidente cuáles son los números que me permiten hacer la eliminación. Eso depende, naturalmente, de la habilidad que tenga una persona para identificar esos números que me permiten realizar ese proceso. ¿Alguien me dice algo? ¿Va a preguntar? Sí, profe, yo tengo una pregunta con lo que dijiste ahorita. O sea, digamos, en los fraccionarios, em, no podríamos utilizar el mismo número, pero de la otra ecuación. O sea, como hicimos aquí, que en vez de, digamos, 5y sería 5 medios, y en vez de 3y sería 3 cuartos. Entonces, 5 medios por 3 cuartos y 3 cuartos por 5 medios. ¿No podríamos hacer eso? Pero ¿cómo quedaría la ecuación después de hacer eso? O sea, ¿me estás hablando de este mismo sistema? ¿Hacer eso? Ah, ok, sí, ya, Es ya, que ya me di tienes que cuenta de mirar, por qué. es que tienes que mirar, o sea, por eso es que les digo que tienen que ser muy claros con el propósito del método. Entonces tienen que mirar la idea de multiplicar por esos números, no son números aleatorios, tienen que ser números que permitan que se pueda eliminar. ¿Sí me hago entender? Entonces no es que ustedes cojan cualquier número por acá, cualquier número por allá y ya. No, son números con propósito. El propósito es que se pueda hacer la correspondiente eliminación. ¿Sí es claro eso? Sí, profe.
¿Para todos? ¿Alguna otra pregunta? O sea, algo más complejo. Ah, bueno, es que no hemos terminado ni siquiera este ejercicio. Porque viene la pregunta. La pregunta es, bueno, ya obtuve el valor de la variable X. ¿Y de dónde saco el valor de la variable Y? Y entonces miren cómo continúa. Voy a ver si me puedo llevar todo esto a la misma hoja. Para eso lo podemos ver todo en conjunto. Aquí llegué a la X. Aquí despejé el valor de la variable X. Me dio que X es igual a menos 15 sobre 29. Ahora yo tengo que encontrar el valor de la variable Y. Y para encontrar el valor de la variable Y, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a coger este resultado y lo voy a reemplazar en dos ecuaciones, de las dos ecuaciones originales que había. Yo recomiendo hacerlo así y no sobre las ecuaciones que quedaron acá, sino hacerlo sobre las ecuaciones del sistema, las originales. Reemplazo en cualquiera de ellas el valor de la variable que despejamos, que en este caso es menos 15 sobre 29. Lo reemplazo y al reemplazar trato de despejar la variable Y. Entonces miren cómo funciona. Reemplazo por X, en este caso lo hice en la primera ecuación, reemplazo por X. Y cuando reemplazo, empieza a aparecer estas cuentas. Y entonces trato de despejar la variable Y. Miren que aquí hay que hacer operaciones con fraccionarios todo el tiempo. Y me queda que Y es igual a 900 sobre 145. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Dime. Entonces, si cogemos, digamos, la segunda ecuación, nos quedaría más largo el procedimiento, ¿verdad? Porque ya sería el doble o el triple dependiendo de lo que hayamos multiplicado, ¿cierto? No te entiendo eso, ¿cómo así? O sea que si nosotros en vez de coger la primera, o sea, la original de la primera, cogemos la segunda del procedimiento, ¿nos quedamos largo? Quedan los números, me parece a mí, es mi opinión. O sea, ustedes podrían reemplazar si quieren en algunas de estas también, pero es mi opinión que quedan como números más grandes y pesados, porque como ya vienen multiplicados, entonces, por ejemplo, imagínate, menos 15 29 avos, y ahora lo multiplico por este 35, por ejemplo. Entonces me parece que los números quedan así como mucho más gordos. O sea, igual funciona, pero yo sí recomiendo que a la hora de reemplazar, lo reemplacen en alguna de las dos ecuaciones, sea esta o sea esta de acá, originales del sistema. Entonces, tú, por ejemplo, puedes estar escogido reemplazo más bien aquí en la segunda y haces el despeje. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, pues. Lo cierto es que tomo la X o el valor que haya despejado, lo reemplazo, despejo la variable, la otra variable y obtengo la correspondiente solución. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiero que miren cuidadosamente esta segunda parte del proceso. Miren que son cuentas aritméticas de despeje, de reemplazo. Es decir, es cuestión de hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones de números fraccionarios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Profe, Dime. pero 900 sobre 145 se puede simplificar, ¿no? Dime. 900 sobre 145 se puede simplificar. Sí. Y, o sea, sí, claro, tú puedes simplificar ese número, si quieres. O puedes dejarlo así. O sea, cuando hagamos un quiz, un parcial, no importa si no lo simplifico. A mí me da igual. A mí me da igual si Ok, lo listo. simplifican o no. A mí me da igual si lo simplifican o no. A ver, Ahora,
Cuando uno trabaja sobre un problema aplicado, que eso lo vamos a ver después, sí es más conveniente, pero es conveniente para ustedes, simplificar las expresiones que resulten fraccionarias, porque eso les permite ubicar mejor cuál es el número que da como resultado. Es decir, si yo digo 900 sobre 145, ese número como que no le dice mucho a uno, pero si uno lo simplifica, uno dice, ah, de pronto esto, no sé, simplificando no sé qué número sea, entonces que se puede dividir por 5. Pues hagamos el ejercicio. O sea, yo no exijo, o sea, mi punto es, yo no exijo simplificación. Exigirla, yo no. Pero sí es conveniente dejar las expresiones simplificadas cuando uno trabaja con ciertos problemas específicos. Pero que yo les voy a bajar porque no simplifiquen, no. Yo no voy a hacer eso. Yo no les voy a bajar porque no simplifiquen. Pero simplifiquemos este. ¿Cuánto te da la simplificación a ti? 180 sobre 29. 180 sobre 29. O sea, el propósito de la simplificación, y por eso es que en algunos casos se insiste tanto en simplificar fraccionarios, es con la esperanza de que el número simplificado sea como mucho más representativo. O sea, muchas veces un número así no le dice a uno gran cosa, pero en teoría, simplificado, uno lo puede como ubicar mejor. Entonces, por eso es que muchas personas insisten en la simplificación. Para mí no es importante simplificar porque, pues realmente aquí la idea es tener la solución. Y pues tan válida es esta solución como esta de acá, porque son el mismo número. Entonces ponerme a bajarles o decirles, no, me tienen que simplificar o si no les bajo, no, porque pues si es solucionar el sistema, ya con este número queda solucionado. Dime. Profe, y discúlpame todos porque creo que es una pregunta boba, pero la verdad no entendí por qué se multiplicó el 5 por 29 si al otro lado también estaba multiplicando. O sea, No entiendo. O sea, ¿en qué parte me estás preguntando? en la parte de arribita, 5y, no tan arriba. 5y igual a 900 por 29, el 5 se multiplicó por el 29, pero Sí. no entendí por qué se multiplicó si estábamos despejando, si al lado izquierdo estaba multiplicando, ¿por qué se multiplicó? No tendría que dividirse. ¿Quién explica eso? Listo, dale. Pues ¿O mira, no? se multiplicó porque, noso- por decir, lo ideal es dejar a Y sola, ¿cierto? Entonces, como el 5 pasa a dividir y ya tenemos un número dividiendo, lo que haces es multiplicar ese número por el que ya está dividiendo y por eso queda 145. ¿Sí te Ah, aclararon o no te ok. aclararon? Sí, ujú, muchísimas gracias. Ujú. Listo. O sea, la idea es, este 5 claro, pasa a dividir, pero ¿qué significa pasar a dividir? Entonces lo voy a poner así, pasar a dividir es pasar este aquí abajo. Entonces cuando el 5 pasa aquí abajo, aquí queda 29 por el 5. Es decir, pasar a dividir es pasar a multiplicar abajo, por decirlo de una manera muy coloquial. Por eso es que el 5 pasa acá, y por eso es que queda el 145. Ok, perfecto. Gracias. No, gracias a tu compañera Qué que pena. me gusta también a veces que ustedes mismos se aclaren, porque ustedes además muchas veces manejan un lenguaje muchísimo más común a la hora de explicarse este tipo de cosas. Entonces, por eso muchas veces hago esto, decirle a alguien quién le explica para que se traten de entender mejor. Y también para ver qué tanta claridad hay sobre los demás. Es solo por eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Yo creo que tengo aquí otro ejemplo. Pero este se me fue. A ver si tengo un ejemplo. Pero ¿cuál era la ecuación? Espérense a ver que creo que esta era. Por ejemplo, no. Tengo el completísimo. No, como para irnos. ¿Cuál era la ecuación original? Porque se me... Ah, creo que es esta. No, 4x más 3. No, entonces me toca escribir la ecuación original. Entonces,
Es para que vean la idea. Es que aquí como que se me borró un pedazo que tenía escrito, entonces permítame lo completo. Qué pena con usted. La ecuación original era esta. El sistema de ecuaciones originales era este. 2x más y igual a 30. Este era el sistema. Como otro ejemplo. Y yo quiero eliminar o quiero resolver este sistema por eliminación. Entonces, yo tengo que ver, porque aquí arriba lo dice, es multiplicar alguna o algunas de las ecuaciones, o sea, no todas, no, aquí había la necesidad de multiplicarlas todas, o aquí lo hicimos multiplicando las dos para que nos cuadrara acá. Pero si yo veo este sistema de aquí, yo me doy cuenta que solo con multiplicar la primera ecuación por 2, ya me queda una expresión o dos expresiones en las cuales podemos... Voy a seleccionar. Entonces voy a señalarlo acá. Esta expresión y esta expresión que se pueden eliminar. Entonces, multipliqué la primera ecuación por 2 y ya con eso fue suficiente para poder realizar la correspondiente eliminación. Y entonces elimino, en este caso, elimino la variable x, me queda 5 por y igual a 75, y al despejar el y, me queda y igual a 15. Entonces, en este caso, en el proceso de eliminación, me bastó con multiplicar la primera ecuación por 2. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí? Sí, profe. Sí, señor. Y luego reemplazo, por ejemplo, en la primera ecuación original, 2x más 15, 2x más 15 igual a 30, y obtengo el valor de x. Miren que acá primero obtuvimos el valor de y luego obtuvimos el valor de x. Pero la idea es la misma. Multiplico de tal forma que pueda eliminar alguna de las variables. Y a partir de ahí desarrollo y obtengo la otra. Estos son los métodos básicos y clásicos para la solución de sistemas de 2×2. Comúnmente, cuando uno tiene un sistema de ese tipo, lo que uno hace es utilizar alguna de esas dos estrategias. No recuerdo si hay otro método, digamos que básico, para resolver sistemas de 2×2, pero estos dos que presento, eliminación y sustitución, o eliminación y despeje, son los métodos emblemáticos para este tipo de sistemas. Eso era lo que quería presentarles el día de hoy. Tengo que retirarme porque entro a una clase a las 10, que esta sí es presencial, entonces tengo que ir al salón a arreglarlo para poder dar mi clase siguiente. Entonces, cerraríamos hasta aquí. Yo estoy tratando de cuadrar lo de los videos para subirlos esta semana en algún lado. Si Moodle no sigue habilitado o no han podido todos conectarse a Moodle, trato de por algún lado. ¿Listo? En el transcurso de esta semana. Nos vemos entonces el viernes. Estén pendientes